Hola, Hola, ¿cómo estamos? ¿cómo A ver va? si lo puedo dar vuelta para... Bien, ¿qué es esto? Ah, no, para allá. Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, todo bien. La verdad que todo bien. Una semana intensa, pero bueno, afortunadamente terminando y descansando. Ya te iba a decir. Por ir a descansar y hablar de un tema divertido, Sí, 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 sí. hacer esta actividad bien relajados. Con mate estamos los dos. Sí, como siempre, como siempre. Estamos esperando a... Sí, ahí me mandó la solicitud y la acepté, pero no aparece todavía. Ok, bueno, vamos a estar... Ahí va. Vámonos presentando. ¿Nos presentamos? Dale. Dale, arranca vos. Arranca que Bueno, sos el divertido. yo soy Facundo Latini, soy médico neurólogo, integrante del grupo de trabajo de epilepsia y investigo conjuntamente con Lenis en el Hospital El Cruce y trabajo y vivo en la provincia de San Luis. Bueno, Eh, y bueno, nada, como parte del grupo de trabajo de epilepsia hemos decidido hablar de este tema que generalmente no se aborda, generalmente en charlas, y lamentablemente muchas veces tampoco en las consultas. tal Así que cual. bueno, Bueno, vamos a ver la doctora Garino. me presento, soy Eliana Garino, soy médica neuróloga de epilepsia de dos instituciones, del Hospital Álvarez, de acá de Capital Federal, y también del Sanatorio de los Arcos de la misma ciudad. Bueno, pertenecemos al mismo grupo de trabajo con Facundo, nos interesa mucho la epilepsia y siempre estamos tratando de buscarle la vuelta a distintos temas y tópicos, sobre todo a esos que no se abordan. Y bueno, un poquito la idea era eso, ¿no? Como poder que sea algo totalmente descontrolado, abrirlo a los pacientes, que puedan tener dudas, que puedan hacer preguntas. Eh, sobre, ya el año pasado, ¿no? Facu, hicimos la de epilepsia y sueño, si mal no recuerdo, para esta semana, ¿no? Exactamente, hicimos epilepsia y sueño y creo que salió bastante bien y sacamos muchas dudas. Creo que, bueno, esta semana no se hizo, pero bueno, son temas que tienen que ver con los aspectos de la vida diaria, del vivir y convivir con la epilepsia, que resulta importante tocarlos y que hay gente que incluso que los investiga, grupos de trabajo que investiga específicamente estos tópicos, aunque en sexualidad, bueno, es de lo que menos hay. El sueño por ahí teníamos más información y más bibliografía, pero de sexualidad bastante poco es lo que hay escrito. Con lo cual, bueno, me parece un espacio para ir construyendo. Bueno, Total. tenemos A nuestra Hola, moderación, ¿cómo estás? a nuestra speaker de espacio epilepsia. ¿Todo bien? todo bien, ¿Todo vos. bien? ¿Todo bien? Me alegro también. Bien. ¿Te querés presentar? Que nosotros ya nos presentamos. Sí, bueno, mi nombre es Magalí, eh, soy, soy una paciente que tiene epilepsia diagnosticada hace ya 10 años. Me uní al espacio epilepsia porque conocí la plataforma y tuve mucho contacto con Ana, que me parece increíble la gestión y todo lo que hacen, así que cada tanto cuando puedo colaboro. Esta es mi segunda charla que tiene que ver con la sexualidad y la epilepsia, así que ya estoy entrenada. No sé por qué Ivana siempre me invita a estas. Así que nada, me parece un tema súper importante y muy, muy, muy copado para hablar porque de hecho siempre hay un montón de dudas y nada, es otra área más en la que los pacientes tenemos siempre otro estigma más que no está bueno. Totalmente. Vos sabés que con respecto a lo que vos mencionabas, Magalí, tengo que reconocer que igual es un tema que se pregunta poco en la consulta. No sé, Facu, si es tu experiencia similar. La verdad que no No, digo, yo lo tengo que interrogar porque no se menciona espontáneamente.
Tal cual. Es como si estuviera por fuera del espacio de la consulta, como si fuera una cosa que no está naturalizado hablar con el médico, o que por ahí el paciente directamente ni piensa que puede preguntarle a su médico neurólogo si algún disconfort o alguna duda que tengan con respecto a la sexualidad puede estar afectada o no, porque puede ser que sea independiente de la epilepsia, ¿no? Pero digo que en general, por lo menos en mi experiencia, recibo pocas consultas espontáneas, como dice Facu, por ahí si uno lo pregunta, el paciente se abre, pero espontáneamente recibo pocas consultas del paciente con respecto a, a su sexualidad, ¿no es cierto? Y que cuando uno va a ver lo poco de bibliografía que hay con respecto a este tema, parece ser bastante frecuente, ¿no es cierto? No solo las dudas, sino también algunas alteraciones que pueden aparecer con respecto a la sexualidad con epilepsia, ¿no? Entonces, súper importante abrir estos espacios para que, digamos, todos aprendamos, todos, digo, me involucro y lo involucro a Facu, porque de estas situaciones salimos muy enriquecidos también por el contacto con ustedes, ¿no? Con los pacientes y con la gente que está del otro lado. Así que me gustaría mucho que se sumen a través de preguntas y eso. Sí, Sí, la idea es empezar a destaburizar este tema en las consultas con el médico. Y el médico también, por ahí, estimular a que esto sea un motivo de consulta, digamos, como parte del chequeo general de pacientes con epilepsia, que uno debería preguntar sobre depresión, sobre actividad física, sobre estado de ánimo, sobre peso, sobre alteraciones hormonales, también preguntar sobre esfera sexual, porque además, si hay un cambio muy abrupto, también puede tener implicancias en los ejes hormonales, y estar hablando de un proceso diferente a la epilepsia. Otro de los temas que es muy importante en cuanto a la sexualidad, que muchas veces la epilepsia comienza antes del desarrollo sexual secundario, o sea, antes de la pubertad. Entonces, son pacientes que no tienen cómo comparar una vida previa, y entonces han estado toda su adolescencia medicados o descubriendo su sexualidad y pueden estar teniendo una disfunción sexual que no saben y no tienen experiencia del momento. Así que es muy importante preguntar en el paciente adolescente sobre sexualidad y ahí es muy difícil porque hay que tratar de lidiar con el estigma de los padres también, ¿no? Uno tiene un paciente de 15 años, le pregunta, ¿comenzaste tu vida sexual activa? Y es la sorpresa, ¿cómo? Bueno, ni hablar cuando uno habla de métodos anticonceptivos en consulta con, ¿no es cierto? Es como si fuera, porque muchas veces para no preguntar uno asume, digamos, si no está, si está con el papá al lado, asume o introduce el tema, ¿no es cierto? Y es como, mi nene no es cierto? Y debería estar más también abierto ese espacio, porque es súper importante que los adolescentes puedan tener información de su médico, ¿no es cierto? Para saber, porque no solamente hablar de otra opción en particular, y también hay cuestiones respecto a la nutrición que pueden estar ligadas a distintos tratamientos, por ejemplo, que el paciente puede tener con epilepsia, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que hay que abordarlo. Y por otra parte, siempre nos centramos en calidad de vida, como si la sexualidad no tuviera que ver con calidad de vida, ¿no es cierto? Tiene Eso es muchísimo... súper importante, súper importante. En mi experiencia con los médicos es como que siempre es el cuidado de que no tengas crisis, de que puedas estudiar y trabajar y como decía Facundo, el tema de la sexualidad ni se abordaba, o si se abordaba era desde un lugar de la anticoncepción y no se preguntaba más. Tal Y cual. entonces, si no me preguntan, yo como paciente que tengo 20.000 preocupaciones, me voy a encargar de preguntar a un médico que no me abre el espacio acerca de la sexualidad y todo lo que puede pasar, como que es súper, súper importante. Sí, totalmente. Bueno, ¿te parece que vamos dando algunos datos como para que después la gente te suma las preguntas y se surgen más cosas, ¿no? Dale. La relación entre la sexualidad y la epilepsia es conocida desde la antigüedad. Ya en los primeros descripciones que se hicieron sobre epilepsia se mencionaba la sexualidad sin demasiada evidencia en ese momento que lo sustentara.
pero es una relación que al igual que con el sueño se conoce de hace poco, de hace mucho tiempo, sin embargo, no está correctamente incorporada en la cultura actual. Acá dentro de la sexualidad tenemos dos conceptos que hay que aclarar. Uno es el deseo sexual, ¿sí? Que es básicamente la libido, que se define como la voluntad de mantener actividad sexual ante los estímulos apropiados. Y otra es la excitación sexual, que es la que termina con el orgasmo, que es la capacidad de responder correctamente a los estímulos sexuales. Ambas se pueden ver afectadas en algún momento y otro en la epilepsia, y se define la disfunción sexual como la incapacidad crónica de responder sexualmente de una manera satisfactoria, definiéndose como una disminución de la libido, y ponen un punto de corte de frecuencia como una relación sexual, menos de una relación sexual por mes. Aunque eso hay que tomarlo un poquito con pinzas de acuerdo a la frecuencia base del paciente, de acuerdo a las personalidades. Y en cuanto a las disfunciones, tenemos las primarias, que son pacientes que nunca han podido tener una relación sexual satisfactoria, y las secundarias, que son pacientes que tenían una vida sexual apropiada y de repente disminuye o se pierde. Con respecto a lo que decía Facu bueno, cómo definir la disfunción sexual, es tan pluridimensional que es muy difícil hacerlo a través de una escala o un número específico, sino que yo creo que tiene que ver más por ahí con, obviamente, de alguna manera hay que medirlo, sobre todo para hacer trabajos científicos y a partir de eso construir y conocer cuál es la relación entre sexualidad y epilepsia, pero digo, es un concepto súper variable desde el punto de vista cultural, desde el rango etario, desde la forma de ejercer la sexualidad de cada paciente, entonces es muy difícil homogeneizar, ¿no es cierto? Es muy difícil homogeneizar cuál es... Claro, eso que ver son las definiciones con las cuales se hacen los trabajos científicos pocos que tenemos. Exacto. ¿Sí? La definición oficial, que no Exacto. significa que incluya a todos o todas las sexualidades. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Eso es, digamos, es un intento de normatización para poder después medir los niveles, ¿sí? A grandes rasgos, en estudios epidemiológicos. Después, la dimensionalidad del paciente, vos tenés que adaptarla a lo que tenés al frente y al contexto y al ambiente social en que se desempeña, ¿no? Exacto. Digamos, porque seguramente hay una percepción diferente si hacemos el estudio acá que si lo hacemos en India o lo hacemos en Turquía, ¿sentido? O sea, es tan ligado también a lo cultural, a lo religioso, y un montón de cosas que es por eso muy difícil a veces tener un concepto único, mundial, pero sí ya sabemos que el problema que tenemos nosotros, que esto de no preguntar en la consulta, no nos pasa solamente acá en Argentina, hay estudios en otros países, pero donde vieron poner que, no sé, de 15 médicos que se dedicaban a epilepsia, más o menos un cuarto de los pacientes asumían, un cuarto por ciento de los médicos sabía que había alteración, que podía haber en los pacientes con epilepsia, pero solamente uno de todos esos 15 médicos preguntaba sobre la libido a sus pacientes. O sea que a pesar de saber, ¿sí? A pesar de que el porcentaje es reducido, porque un cuarto de los médicos, por ahí es poco, pero a pesar de saber, la mayoría de ellos no interrogaban. ¿Sí? Entonces, volvemos a esto de que no es un problema nuestro nada más, ¿no es cierto? Sino que creo que es un problema que nos atraviesa a todos en todas las culturas. Lo que sí sabemos es que parece que hay un incremento de lo que es la difusión sexual en pacientes con epilepsia cuando se los compara con población general. Y sobre esto no hay un único trabajo ni un único porcentaje, hay distintos trabajos con distintos porcentajes en distintos entornos, pero hay un estudio de Noruega que mostró que es un porcentaje bastante importante por ahí de disfunción sexual que tienen los pacientes con epilepsia comparados con la población general, utilizando una escala, como decía Facu, porque es la forma en la que se tabulan los
los trabajos, o sea que por ahí no es necesariamente certero, pero sí hay un incremento de este porcentaje de disfunción o de percepción sexual con respecto a... Y con respecto a esto, hay como tres ejes importantes, ¿no es cierto?, que me parece que hay que destacar. Primero es la cuestión hormonal, ¿sí?, que puede estar afectada por la medicación que toma el paciente, ¿sí? Hay medicaciones, inductores enzimáticos, que tienen un metabolismo hepático, que son más que todas las medicaciones más viejitas, que lo que van a hacer es disminuir las cantidades plasmáticas de hormonas sexuales. Específicamente por ahí la que más nos importa, tanto para mujeres como para varones, es la testosterona, porque es la que se liga a la libido, ¿sí? La testosterona. Entonces, este descenso de la testosterona que pueden generar estas medicaciones, sobre todo las que y tienen metabolismo hepático, pueden estar alterando de alguna manera, ¿sí?, por ejemplo, la libido del paciente. ¿Está? Después hay otro punto también. Muchas veces sucede que independientemente de la medicación o no, hay ciertos tipos de epilepsia que parecen algo de disfunción sexual. Por ejemplo, las epilepsias focales o las epilepsias que tienen que ver con el lóbulo temporal, específicamente el lóbulo temporal derecho. Parece que hay un ligero incremento de la disfunción sexual en este grupo de pacientes, ¿no es cierto? Y no menos importante, recordar que para ejercer la sexualidad en forma plena y libre digamos, y satisfactoria, el paciente se tiene que sentir bien, ¿sí? Entonces, hay también, está ligado también el estado de ánimo del paciente, el estrés, la ansiedad, la depresión, que también es algo que deberíamos interrogar o evaluar en la consulta, ¿no es cierto? Entonces, no es solamente, digamos, por la droga, o por la medicación, o por algo, digamos, cerebral o propio de la epilepsia, que uno puede tener este tipo de cuestiones, sino que también la parte anímica juega un rol muy importante. Y algo que dijiste vos, Maga, cuando empezaste, es el tema de la estigmatización o del estigma, ¿no es cierto? O sea, uno necesita también sentirse bien desde el punto de vista de la autoestima, ¿no? Como para poder ejercer la sexualidad plena, y la estigmatización, por supuesto, va en contra de ese ejercicio saludable. Y es importante también lo que dice Eli, porque muchas veces uno, tal vez como al principio del diagnóstico y demás, todo, cualquier síntoma, cualquier situación, todo es epilepsia y todo se lo adjudica a la epilepsia y tal vez no tiene que ver con eso, o sea, tal vez hay una carga anímica que sí está relacionada con el diagnóstico, pero no es directamente epilepsia. Entonces, si uno como médico escucha al paciente o el paciente manifiesta que todo es epilepsia, decir, bueno, no, separá, esto tiene que ver con la epilepsia, pero esto ya no, tal vez pues, no sé, terapia, como un montón de cosas más que ayuden a destrabar esas cosas que tal vez las solucionás con eso y no son epilepsia y ya te sacás otro peso de encima, ¿no? Porque siempre puede pasar. Exacto. Sí, está bueno igual saber que hay ciertas medicaciones Bueno, que pueden afectar la libido, sobre todo cuando las están cuando el paciente las empieza, ¿no es cierto? Como si yo arranco una medicación nueva que me dio mi médico y noto un cambio en la libido, está bueno que se lo informe a mi médico, porque eso hace un efecto adverso directo de esa medicación, ¿sí? Obviamente, como decís vos, Maga, no todo es ni epilepsia ni medicación, pero sobre todo si tiene que ver puntualmente con un cambio en el esquema terapéutico, está bueno indicarlo al médico porque el otro lo tiene que saber, así como vos le decís, no sé, la medicación no la tolero digestivamente, ¿por qué no le vamos a contar lo que nos pasa con la libido, ¿no es cierto? Sí, Ibas a decir, totalmente. no, no, sí, que no iba a decir que si bien la gran asociación que hay es con hiposexualidad, también en pacientes que son sometidos a cirugía de epilepsia, es muy infrecuente, pero suele pasar, y le sacan el lóbulo temporal, algunos pacientes pueden hacer hipersexualidad luego de la cirugía. Por eso se propone como uno de los mecanismos la regulación neurohormonal de la propia epilepsia, del lóbulo temporal, no cualquier epilepsia. cualquier epilepsia. Pero, de todos modos, cuando uno mira
Los datos generales, el metaanálisis más grande que hay, es de hace un par de años, tiene pocos estudios, tiene 6 estudios en mujeres y 3 en varones, y el riesgo de padecer una disfunción sexual, ya sea pérdida de la libido o otro tipo de disfunción, es de 3. O sea, tiene un odds ratio de 3, o sea, 3 veces más que la población general. Y ahí uno tiene que empezar a dilucidar. En cuanto a los fármacos, que decía Eli, son principalmente los fármacos viejos, ¿sí? La carbamazepina, la fenitoína, la oxcarbazepina, son los que producen interferencia hormonal. Los fármacos nuevos no suelen producirla, aunque uno no niega que pueden producir algún efecto local, como dispareunia o alteraciones de la libido, pero no por el mecanismo hormonal. Entonces, lo más seguro para usar en pacientes que refieren a una disfunción sexual, y yo creo que hay que considerarlo como efecto adverso y como posible causa de cambio de medicación, si está tomando una medicación antigua o que produce disfunción sexual, son este tipo de medicaciones. Hay otras que se asocian con menos riesgo. Entonces, el criterio viene así. Si vos tenés una disfunción sexual y venís tomando una medicación que sabés que altera las hormonas, te puede pedir un dosaje de hormona o suspender la medicación y ver qué pasa. Y si la disfunción sexual sigue con el cambio de medicación, bueno, abordar otras actividades como psicoterapia, otro tipo de cuestiones. Diferente es que venga con una medicación nueva que no produce, donde ahí vamos a tratar de buscar más para los trastornos anímicos y de la anemia. Tal cual. Facu, ¿cuál es la pregunta que más te hacen en el consultorio o la duda más recurrente que aparece con respecto a este tema con el paciente con epilepsia en la consulta? Pérdida de la libido. Sobre todo los pacientes que andan bien con la medicación, generalmente no suele tener alteraciones de la función sexual. Paciente que tiene alta frecuencia de crisis o requiere más de una medicación son en los que nos vamos a encontrar con este tipo de problemas. Pero lo que me refieren es, bueno, pérdida del interés sexual, pérdida de la libido. Los varones suelen referir disfunción eréctil, sobre todo cuando pasan los 40 años, pero está demostrado que es un poco más importante la disfunción eréctil de los pacientes epilépticos que en la población general en varones. Y algunos pacientes que toman antidepresivos y antiepilépticos pueden referir cambios en la cualidad del orgasmo, un orgasmo diferente. Bueno, yo te dije más lo de varones, ahora te reboto la pregunta a vos. ¿Cuál es la queja o cuál es el problema que más refieren las mujeres en la consulta? Es la pérdida de libido, posiblemente. Esta es la consulta frecuente. Y no necesariamente tiene que ver con la medicación, no necesariamente tiene que ver con la medicación porque dado que hay muchos pacientes que tienen medicaciones más nuevas, trabajo también en el ámbito público donde las medicaciones muchas veces son los viejos fármacos, ¿no es cierto? Predomina la carbamazepina o la fenitoína, tipo de fármacos, y diría que es bastante, no tiene rigor científico esto que estoy diciendo, sino más desde la experiencia. No sé si tiene que ver mucho con por lo menos en esa instancia, con la medicación. Sí coincido con Facundo, el paciente polimedicado en general tiene más gente que hace con la medicación o que está libre de crisis, eso es una realidad, pero sí, en general es la pérdida de la libido, lo principal, digamos. Que ahí Bien, viene, yo creo que sí, la pregunta también, ¿no es cierto? Lo que decíamos, atrás viene la pregunta de también la cuestión anímica, porque están íntimamente ligadas. Por más que queramos separar las aguas, es imposible en este tema.
exactamente. ¿Vos querés decir algo desde Espacio Epilepsia? No, estoy de acuerdo y también siento que, digo, no deja de ser como un vínculo que uno establece con su pareja sexual, digamos, cuando uno está conociendo a alguien también o no, muchas veces con personas que he hablado, como la pregunta de si decirlo o no decirlo, de que ya traigo esta condición y cómo va a ser mi desempeño con esta persona, como esa inseguridad también como que yo siento que puede interferir, ¿no? A la hora de tener relaciones, los vínculos, ese tipo de cosas, porque es muy frecuente la pregunta de si puedo tener una crisis mientras tengo relaciones sexuales, como que hay mucha presión con eso. Y también es como tener una crisis, nada, es una situación de mucha exposición, entonces como que hay como mucha presión sobre eso también. Mirá, en general el riesgo de tener una crisis durante una relación sexual es el mismo riesgo que en cualquier otro momento. O sea, no es que la relación sexual predisponga particularmente a tener una crisis, eh, y no hay ningún tipo de contraindicación para el ejercicio de ninguna práctica desde el punto de vista de la epilepsia. Eh, Obviamente tampoco podemos garantizar que no suceda durante la crisis, ¿sí? Pero lo más probable es que no suceda, ¿sí? Esto igual va a tener que ver, como decíamos antes, con la frecuencia de crisis del paciente, ¿no es cierto? Si es un paciente que viene bien controlado, probablemente no le ocurra nunca. Y si es un paciente que igual tiene un par de crisis por mes, igual es poco probable que ocurra durante la relación sexual. Me parece más importante, sobre todo cuando es una pareja estable, charlarlo para que el otro sepa cómo actuar o cómo reaccionar si nos sucede frente a esta persona, al igual que lo haríamos con cualquier persona del entorno, ¿no es cierto? Total. Y creo que también eso tiene que ver con lo que haga sentir cómodo, ¿no es cierto? Yo en general sugiero que se charle, me parece que es la mejor opción, pero me parece que es de la esfera personal y que si alguien decide que es mejor no contarlo, también es totalmente respetable. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que hipotéticamente, esto no está demostrado, se plantea que los neurotransmisores que se liberan durante la excitación sexual y el orgasmo, sobre todo las endorfinas, inducen un estado de relajación que haría menos probable Claro. la posibilidad de ocurrencia de una crisis durante la relación sexual. Sin embargo, cuando el epiléptico está excitado, ¿sí? Si no, no. Sin embargo, es bastante difícil de medir esto, ¿sí? Por el tiempo que uno pasa en relación sexual y el tiempo que uno no pasa Claro. en relación sexual, ¿sí? Entonces, en una enfermedad que se distribuye en cierta manera en las 24 horas, es muy difícil que justo se produzca en ese momento. De todos modos, fisiopatológicamente yo creo que hay una tranquilidad de que en ese momento es un momento de relajación y es súper improbable que suceda. De todos modos, las crisis se suceden por un montón de mecanismos que aún no conocemos y de variables, entonces uno no puede garantizar que no te va a suceder, pero lo más probable es que no ocurra y eso hay que llevar tranquilidad. Y si algún paciente te refiere que tiene miedo de tener una crisis al tener relación sexual, probablemente tenga más miedo a la relación sexual en sí que el hecho de tener una crisis durante ese momento. ¿Sí? Más. Probablemente tenga un tema de aversión ahí. Eso hay que verlo y tratarlo de enterar. Vos Alguien sabés por que también hay. Perdón, pero justo leí una pregunta de las que está haciendo las personas. Alguien preguntaba que no en todos lados hay dosajes hormonales, cómo se piden. No quiero que se queden ahí, no quiero que se queden con que me tengo que dosar las hormonas, sino quiero que tanto nosotros de un lado como los pacientes del otro habilitemos el espacio para poder conversar. Eso es lo primero, ¿sí? Porque, como decíamos, si hay alguna alteración o alguna percepción de disconfort con respecto a la sexualidad del paciente. Y esto tiene que ver, como charlábamos, con el inicio de una nueva medicación, con un cambio en la frecuencia de crisis o demás, no necesito posiblemente ningún dosaje hormonal para empezar a trabajar sobre eso. ¿Sí? Entonces, primero Exactamente. comunicarlo. O sea, el dosaje hormonal es una cosa que
para, digamos, no sé si secundaria, pero no es lo principal en lo que ¿sí? Porque como decía No, Facundo, y creo que yo también lo leí, creo que decía que no hay epileptólogos, sí, pero el especialista que se va a encargar de esto generalmente o es el ginecólogo o el urólogo en los varones, digamos. claro, Él exacto, es el que va a decidir qué tiene que estudiar y qué no. Si exacto. bien nosotros podemos dar alguna pauta y sabemos cuáles son las hormonas que pueden disminuir y las medicaciones, pero generalmente urólogos y ginecólogos encontrás. Sí, Sí, totalmente. Pero por eso, no se queden con me tengo que usar las hormonas, no, para nada. Primero es habilitar el espacio con el profesional que los trata, que no sea epileptólogo como para poder empezar a sacarse dudas y identificar. Y también está esto, ¿no? La herramienta de las distintas entidades en el país, tanto entidades de pacientes como ese espacio epilepsia, como las sociedades científicas, que tratamos de difundir información para todos, ¿no es cierto? Entonces también está bueno eso. Espacio Epilepsia tiene distintos apartados, hay información en otras páginas también, como Epilepsy Foundation, que están en inglés por ahí, que tienen alguna dificultad con respecto al lenguaje quizá en eso, pero hay para todos, desde las sociedades científicas que trabajan para y por los pacientes con epilepsia, con respecto a esto, ¿no? Entonces, también la información es poder, así que, y la información hoy, por suerte, está accesible para casi todos, ¿no es cierto? Gracias a la digitalización y a Internet y demás. bien. Me Ya parece que súper hablábamos de que... importante. Ay, perdón, dale, Facundo. dale, dale que No, iba a cambiar de tema. me parece súper importante que todos están destacando que un paciente plantee que no tiene deseo sexual o de la disfunción, lo que sea considerado como un efecto adverso que está molestando y que puedan llegar a plantear un cambio de medicación, porque a veces esto que decíamos, no se le da una real importancia a eso como para considerar un cambio de medicación. Y eso está buenísimo. Sí, con eso hay que decir algo en la adolescencia, pero bueno, ya que hablábamos de eventos durante las crisis, también es importante decir de que hay comportamientos sexuales como parte de la crisis en algunos tipos de epilepsia, algunas formas muy frecuentes de epilepsia del lóbulo temporal pueden tener auras sexuales placenteras, es decir, con orgasmos en sus crisis focales. Es muy infrecuente, pero se puede dar. Los pacientes que tienen epilepsia con síntomas sensitivos también pueden sentir cosquilleos o sensaciones raras en los genitales, y el automatismo genital, que es como un automatismo manual de las epilepsias focales, pero como si se tocara o rascara los genitales. Lo que sí vamos a decir es que es imposible que se produzca una violación o un abuso sexual intencional durante una crisis. Digo, para que ninguna persona que se quiera salvar de un delito ponga la epilepsia como causa de un ataque o una ofensa sexual, ¿sí? Existen las conductas sexuales y tales, pero no tienen que ver con eso. O sea, eso quiero que también quede claro, ¿no? Me parece que es un tema que también la sociedad lo está discutiendo y bueno, y que los aspectos legales de la epilepsia también son importantes. Ahí hay otra pregunta de alguien que nos ve desde Ecuador, así que todo para allá, y preguntan sobre el apetito sexual, si se ve afectado o si se puede ver afectado con epilepsia. Por ahí no quedó clara la respuesta de sí, sí, sobre todo la prevalencia por ahí de disfunción sexual en la población general está entre el 12 y el 30% en distintas series, y en un estudio que se hizo en Noruega mostró que el 75% de mujeres, digamos, según una encuesta, algún tipo de disfunción sexual. Como decíamos, la principal es la pérdida de la libido, aunque pueda haber otras cuestiones como la sequedad vaginal, la anorgasmia o el vaginismo, ¿sí? Pero por ahí la principal es la pérdida de la libido, como charlábamos. Una pregunta, en el caso de que un paciente manifieste estos temas y demás, pero por otro tipo de aspectos, como que es importante que continúe con esa medicación.
¿De qué manera se puede trabajar? ¿Qué se aconseja? O sea, para que no se queden en que solamente es el cambio de medicación. Tipo, ¿hay alguna manera en la que se pueda trabajar, no sé, interdisciplinariamente? Realmente, como decíamos, es algo tan pluridimensional la sexualidad. O sea, a ver, puede haber una afección desde el punto de vista hormonal, puede haber una interacción con el fármaco, sí, pero sí también no olvidarnos del eje psicosocial, de la parte anímica del paciente. Entonces, todo eso se puede trabajar porque muchas veces tiene más que ver con cuestiones de baja autoestima o de aceptación o de lo que vos contabas, el miedo de crisis durante la relación sexual, que con, o sea, a cuestiones más trabas, por así decirlo, o mitos, digamos, que nos dificultan plenamente, que en realidad con un efecto. ¿Sí? Entonces, todo lo otro se puede trabajar absolutamente, sí, absolutamente. Y Bueno, también por ahí hay en ciertas situaciones donde está buenísimo trabajar en conjunto con el ginecólogo y con el urólogo, ¿no es cierto? Que por ahí son los que pueden también asistirnos un poco mejor, así, a ver, desde lo hormonal o desde algún fármaco se puede modificar o ayudar sobre todo en funcionar el nombre, ¿no es cierto? Así que sí, sí, de todos modos, uno cuando tiene un paciente así empieza a interrogar un poquito más, ¿no? Si lo que tiene realmente es pérdida de libido o una aversión al sexo. Que ese es otro tipo de cosas que se pueden suceder después de una mala experiencia sexual. Claro. Entonces, uno tiene que empezar a evaluar de qué es realmente lo que se trata, porque tampoco el paciente, muchos pacientes tampoco saben lo que es la libido, o por lo sí, menos no reconocen bien lo que es. Entonces, al paciente varón, primero tenés que preguntarle si es un problema de ganas o si es un problema de que no logra erección. Una de las primeras preguntas que hacemos es si se levanta con el pene erecto. ¿Por qué? Porque cuando uno se despierta, generalmente eh, se despierta en erección, entonces eso hablaría de una indemnidad anatómica, ¿sí? Ujú. Es decir, que el problema estaría más que ver en lo anímico psicológico o en la medicación. En cambio, si el paciente te dice que no tiene erección o que la calidad de erección, siendo varón, ¿no? Está disminuida, la conducta correcta sería enviar al urólogo para que vea, estudie bien las causas de disfunción sexual, y ahí viene lo hormonal, lo vascular y el uso de medicaciones que para la disfunción sexual hoy tienen altísima efectividad y se pueden usar con epilepsia, tanto el sildenafil como el tadalafilo. Pero bueno, eso se charla con el urólogo. En cuanto a la mujer es bastante más difícil, verse es Cuando un para tema de libido. ¿Cómo? No, acá justamente la persona que está viendo el vivo está preguntando que las mujeres solemos ir periódicamente al ginecólogo, pero los varones no se hacen controles regularmente en el urólogo y que bueno, que ellos también sufren como tabúes a la hora de hablar de las relaciones sexuales y como que es como un poco más complicado en ese Hay que aspecto. preguntarlo y si tienen convencerlo y mandarlo con una notita y listo. Así el urólogo tampoco tiene problemas para ver por qué se lo mandás. Bien, no. En cuanto a las mujeres, bueno, es bastante más difícil. Uno lo que puede llegar a aconsejar, sobre todo a recomendación de experto, es que la mujer se masturbe y vea si logra excitación. Si logra excitación, probablemente sea un problema de que no le gusta lo que tiene al lado. Si no la logra, bueno, probablemente sea un tema de medicación hormonal y hay que mandarla al ginecólogo. Otro problema que también puede haber es la relación sexual molesta o dolorosa, que eso tiene que ver con, se llama dispareunia, generalmente tiene que ver o con alteraciones de la lubricación vaginal o del movimiento, alteraciones del movimiento de la vaginal, que cuando hay movimiento severo se denomina vaginismo. Eso también se debe derivar al ginecólogo. Para el caso de la sequedad sexual, que por ahí lo refieren mujeres mayores y que están en la menopausia también, sobre todo en pacientes con epilepsia, lo que se aconseja es un gel, y en general lo que se busca primero es trabajar en pareja y para el libido es tratar de salir de la rutina, empezar a ver
películas, explorar otras técnicas sexuales, si el paciente está abierto, por supuesto. Es un tipo súper conservador, bueno, va a estar complicado. Se le puede preguntar si le gustaría o si ve bien comprarse juguetes de excitación sexual. Entonces, por ahí el cambio de rutina puede resolver el problema y el hecho solo de hablarlo, ¿no? También, Claro, aparte antes de tomar la medicación, antes de tomar la decisión de cambiar la medicación. De con cualquier cambiar persona que pueda tener pérdida de libido, que es epiléptico o no es epiléptico. No, por supuesto, totalmente, por supuesto, por totalmente supuesto. Lo que nosotros hablamos es riesgo. Hay un riesgo 3 veces aumentada. más elevado de tener la disfunción sexual, pero no significa que sea la causa. ¿Sí? Te lo aumenta un poquito, pero no es la causa de base, ni explica todas las causas. ¿Sí? Ujú. Y como Bueno, decíamos, hay que, eso, la parte, digamos, anímica de pareja, es demasiado amplio, digamos, el concepto como para hacer una rayita, ¿no es cierto? Disfunción sexual igual epilepsia, no, para nada, para nada. Pero sí está bueno saber qué puede pasar, que hay otros, digamos, otras personas que también les pasa, están en la misma y capaz están con los mismos tabúes para preguntar en la consulta, con los mismos miedos de acercar, y en realidad tendría que ser mucho abierto el espacio en la consulta como para poder abordar estos tópicos, porque como decíamos, si uno, no sé, la medicación me genera un efecto adverso, no puedo, la epilepsia en sí misma, genera charlar con el médico, pero no, me parece que es incorporar dentro de lo que es la consulta. Hay otro punto también, que son los pacientes, a veces los pacientes transgénero, ¿sí? Que son más o menos del 0,3 al 0,9% de la población general, y la epilepsia afecta aproximadamente al 1% de la población, con lo cual seguro vamos a tener en algún momento de la vida un paciente transgénero con epilepsia. También hay que tener en cuenta algunas consideraciones, sobre todo con las medicaciones antiepilépticas que pueden interferir con los tratamientos hormonales de nuestros pacientes, ¿no es cierto? Así que es súper importante también remarcar eso, para que los pacientes transgéneros se sientan completamente libres de hacer sus consultas y demás. Y por supuesto de hablar abiertamente de su identidad sexual para que también nosotros del otro lado podamos tomar las decisiones con el mayor conocimiento posible para optimizar, digamos, que el tratamiento hormonal funcione, pero que también el tratamiento antiepiléptico. Sí, hay muchas consultas con uh-huh. también, ya que hablando del tratamiento hormonal, que siempre surge es, bueno, las pastillas antiepilépticas y las anticonceptivas en el caso de las interacciones y qué pasa, pero Mira, esta pregunta surgió ya, hicimos un vivo con Espacio Epilepsia, creo que fue en febrero, sobre autonomía epiléptico. Eh, y acá vuelvo a refrescar el mismo concepto que dije en su momento. Hay un gran problema con respecto a pensar que el método anticonceptivo es una responsabilidad de la mujer, porque el método totalmente. es para la mujer, digamos, ¿sí? Entonces hay un montón de otros métodos hormonales, anticonceptivos, que no son hormonales o que son para el varón, empezando por la vasectomía, profilaxis, etcétera, etcétera, que no son hormonales y no afectan en ningún aspecto la medicación antiepiléptica ni viceversa, ¿sí? Entonces, primero saquemos a la mujer como responsable única de ejercer la anticoncepción en la pareja, ¿sí? Eso me parece súper, súper importante. Eh, si la mujer es la que toma la medicación antiepiléptica, quizás la mejor opción sería que el varón sea el que se ocupe del método anticonceptivo. ¿Mm? Un primer punto. Y segundo punto, hay métodos de anticonceptivos como las pastillas, que son sistémicos, y esto sí acciones con las pastillas antiepilépticas, sobre todo con las de vieja generación, ¿sí? El mismo concepto que hablamos al principio de la interacción de la droga anticonvulsivante con las hormonas aplica para este momento de la charla, o sea,
son las viejas, la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, las que más interaccionan con los anticonceptivos, ¿sí? Sin embargo, hay algunas, como por ejemplo, que son ya un poquito más nuevitas, como la lamotrigina, que también pueden interaccionar. Así que siempre también hay que preguntar o esta charla con el epileptólogo y con el ginecólogo antes de decidir un método anticonceptivo sistémico. Los métodos anticonceptivos hormonales que son locales, como por ejemplo un DIU hormonal, en general no tienen interacción con las pastillas antiepilépticas, ¿sí? Así que eso también está bueno saberlo. Lo que son los DIU hormonales no suelen tener mayores interacciones. Me pareció súper importante lo que mencionaste de la autonomía y de pensar también el lugar como paciente mujer, ¿no? No ser 100% la responsable, porque, bueno, Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Bueno, Bueno, con respecto a porque es diferente el anticonceptivo de las hormonas para la que veníamos hablando de las personas trans, ¿no? sí, sí, Para las personas trans o vamos a utilizar testosterona y estrógenos, es muy importante porque la persona trans que está intentando hacer el tratamiento hormonal o empezando, también tiene muchas dudas y me ha pasado de que han empezado el tratamiento hormonal y no me han avisado. claro. Entonces, siempre que se vaya a empezar un tratamiento hormonal a la edad que sea, para un cambio de género, hay que avisar al epileptólogo, porque hay drogas que pueden alterar las hormonas, que no se cambiarían, pero hay que dosarlas, y hay otras que no, como el levetiracetam, que ahí preguntaban, que generalmente Interacción. no tiene interacciones farmacocinéticas y tampoco tienen problemas con las hormonas. Pero siempre avisar, no tener vergüenza, porque es cierto, hay mucho facho entre nosotros los médicos. Entonces por ahí tenés miedo de decirle, mira, empecé un tratamiento hormonal. No, pero hay que decirlo exactamente como cuando empezaron el anticonceptivo, el tratamiento hormonal también se debe informar. Se debe informar porque hay que dosar las medicaciones y hay que dosar las hormonas. Pero bueno, ahí estamos hablando de un caso muy especial y no es algo que el tratamiento hormonal, el paciente trans lo hace solo. Lo sigue un endocrinólogo, un equipo de sexólogos y le van Claro. dando la dosificación, ¿no? No, Esto es importante. Y lo que quedaría también charlar, que es lo más tabú de los tabú, es la sexualidad en la adolescencia, ¿no? Que ahí es cuando más importante. En la adolescencia podemos llegar a tener problemas con el ácido valproico en las adolescentes mujeres porque se sabe que produce alteraciones hormonales, que no solo son estéticas, el aumento de peso es tremendo para las pacientes hormonales, sino que aumenta el riesgo, por eso siempre hay que controlar el peso y el ejercicio, porque a veces el ácido valproico es primera elección para una epilepsia muy frecuente en los adolescentes, que es la mioclónica juvenil. Y puede aumentar el riesgo de tanto de ovario poliquístico, que es una alteración hormonal importante, el ácido valproico, y aumenta también el riesgo de resistencia a la insulina. Así que hay que tener cuidado con esa medicación en la adolescencia. Con el resto, no hay ninguna otra que se conozca que tenga, que produzca alteraciones del desarrollo. ¿Sí? De todos modos, la actividad normal sexual tanto del varón como de la mujer es que el paciente se tiene que masturbar y tiene que tener fantasías sexuales. Si no está pasando eso, podemos estar ante una disfunción sexual primaria. Y hay que tener cuidado porque incluso puede esconder situaciones traumáticas, una disfunción sexual de ese tipo. Entonces, obviamente, si a los 12 no pasa nada, uno espera hasta los 13 a los 14, pero si estamos hablando de un adolescente que ya tiene 16, 17, y no tiene ninguna impulso sexual, bueno, es para empezar a estudiarlo y para empezar a decirle a la madre, mire, empecemos a encargarnos de esto. ¿Sí? Eso sobre los adolescentes, y tampoco tienen que tener miedo los médicos de preguntar a los chicos si hacen la paja, chicos, o sea, es como preguntarle si va de cuerpo o se orina, o sea, estamos todos locos, o sea, estamos en el siglo XXI, importante, ¿sí? es muy Ese es el importante. mensaje. Sí, es súper importante desde el lugar del médico porque es súper importante.
O sea, más allá de que se tiene que generar ese espacio que uno se sienta cómodo para informar, para decir esto que decíamos, estoy haciendo un tratamiento hormonal y lo que sé, como que es súper importante. O sea, sí. Bueno, Bueno, ¿querés que contestemos algunas preguntas? Creo que se pasaron, ¿no? un montón de preguntas, pero ya tenemos que ir cortando, me parece. Hay un montón de preguntas súper, súper interesantes. Yo Por vi ahí, una que me gustó sí, bueno, preguntaban, no es que me gustó, pero me pareció interesante que el tema de la infertilidad, si la medicación después hacer infértil, si la epilepsia tiene alguna relación con la infertilidad. bueno, primero la epilepsia en sí mismo no es causa de Sí, enfermedad. Segundo, hay algunas medicaciones, como decía Facu, ácido valproico en mujer, si bien no es igual a infertilidad, porque las mujeres con ácido valproico pueden quedar embarazadas, una mujer con ovario poliquístico secundario al valproato de sodio puede tener por ahí más dificultades para quedar embarazada. Y en bien, general no es un efecto adverso común, digamos, de las medicaciones antiepilépticas. genial. Y en cuanto a infertilidad, se toma la conducta que se toma con la población general. Obviamente, ante una mujer que quiere maternar, lo primero que se hace, bueno, lo primero que uno le dice a una mujer en edad fértil es que si va a planificar maternar, tiene que planificar el embarazo. Este me dio otra charla eso, ¿no? De hecho es un tema muy largo, pero Sí, sí, básicamente lo que se hace, se planea una consulta, si hay que cambiar la medicación, se calma, se cambia, se dosa y van a maternar. Ahora, si falla la relación sexual convencional, digamos, arriba abajo, eh, ahí sí, si sigue fallando, se estudia como una infertilidad, pero como una infertilidad de cualquier causa, como cualquier pareja que tiene problemas de infertilidad. No, no se plantea el cambio de medicación por eso. no, está buenísimo aclararlo. Bueno, nos habías dicho 30 minutos, 40 minutos, ya nos pasamos un poquito. No sé, Ah, Maga, yo pensé que era una hora, por eso seguía taratarata. te habían dicho 30, 40 minutos. Ya no, si quieres seguimos. No sé, Maga, si elegir alguna otra pregunta como para ir. Una pregunta más para hacer para que participe más poco la audiencia. Dale. Por ahí, perdón a todos los que tienen preguntas individuales, pero Sí, tratamos de sí, responder lo más general. No podemos responder caso por caso específico, pero está buenísimo que así como se animan a preguntarnos a nosotros, se animen a preguntárselo a su médico. Eh, y algo que decía, bueno, no todos tienen acceso a estas charlas, no todos están mirando, ¿cómo hacemos para acercar esta información al resto? Bueno, este igual es como cadena de favores, ¿no? Empieza por acá, efecto multiplicador, hay un montón de gente que sabe un poco más sobre sexualidad y epilepsia, esto es un aprendizaje como para todos, me parece que ya que están estos espacios públicos, digamos, de libre acceso, me parece que es un gran avance. Pero bueno, mucho que trabajar todavía como para continuar con la difusión y la desestigmatización sobre todo. Maga, excelente. Ya respondimos en verdad todo porque, bueno, están hablando sí, de las hormonas y la medicación, un poco ya lo mencionamos, después la lactancia, las hormonas en la mujer, el embarazo. Sí, la verdad es que por eso tardamos tanto en el vivo porque respondimos casi todo. Así que súper bien. sobre por qué lactancia, como decía, otro capítulo, es Claro, otro capítulo. otra cosa. Pero ante la duda da la teta. Ese es el mensaje que se tienen que llevar. No hay problema. Ante la duda que den de mamar. Totalmente, 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 sí. Pero bueno, por un capítulo, es un tema que a mí yo fui mamá hace poquito, así que de mi segunda hija, así que lo estoy como atravesando. Es un tema que me apasiona, pero de verdad que es un capítulo. Por ahí está bueno que se hayan generado estas dudas, no vamos a poder evacuar todas hoy, pero para generar futuros espacios donde por ahí abordar puntualmente, no sé,
embarazo y puerperio o algo estilo más dedicado a ese tópico, porque la verdad es mucho la información hormonal único de la mujer, el puerperio, y emocional también, ¿no es cierto? Entonces, por eso para mí es un capítulo aparte, por lo menos, ¿no es cierto? Bueno, y les dejo la... Lactancia a pleno, a menos que haya una contraindicación específica de que el pediatra dice por tal cosa, si no, lactancia sí. Hay estudios que demuestran que las mujeres que dieron de mamar a sus hijos, a pesar de tener medicación antiepiléptica, con respecto a las que no dieron de mamar, sus bebés a largo plazo tuvieron ligeramente mejor coeficiente intelectual, ¿sí? O sea, imagínense lo importante que es la lactancia, ¿sí? Entonces, no dejar de amamantar porque la paciente está tomando medicación. Igual las dudas puntuales se las sacan con el médico, ¿sí? Pero la mujer, como concepto global, la mujer tiene que amamantar siempre que sea su deseo, eh, pero no tiene que dejar de hacerlo por estar tomando medicación antiepiléptica, ¿sí? Hay consideraciones específicas para cada medicación, pero en líneas generales siempre es mejor el beneficio de la lactancia que el riesgo al que se expone el bebito. Bueno, y yo creo que dejo como conclusión general por ahí para nosotros, para el grupo, y también invitando a Espacio Epilepsia, a tratar de desarrollar una escala o validar para empezar a abordar el tema de sexualidad en la consulta y en forma masiva. Queda eso como para nuestro grupo de trabajo, porque la escala que hay es de Fénix y no tiene nada que ver con la realidad argentina. No, Así que bueno. yo pensé, así como de la charla pasada, fueron unas ideas para el sueño, dije, hoy va a surgir una idea para trabajar desde el punto de vista de investigación en epilepsia y sexualidad, y está buenísimo esto, que podamos desarrollarlo en distintos puntos del país y después ir viendo qué pasa, ¿no es cierto? Mostrando nuestra realidad. Exactamente. Como decíamos, es tan real que no alcanza con tomar el estudio de seguramente totalmente distinto, atravesados por nuestra cultura, ¿no? Ibas a decir algo, Maga, No, bueno, y que me parece súper importante y que les agradezco un montón porque está buenísimo encontrarse con profesionales así, que están dispuestos a hablar, y como paciente, para los pacientes que estén en el vivo, que lo hablen, y que si lo hablan y no se sienten cómodos, vayan con otro profesional, pero que no se queden con esa cuestión de no tratar o de considerar importante ese aspecto, porque si no se están sintiendo cómodos en la consulta hablando de esto es porque está mal el profesional que no les está dando el espacio y que es muy importante. totalmente, totalmente. Bueno, gente, Bueno, a ver Chao, qué muchas gracias. por un septiembre en paz. Chau, chicos. Chao. otro lado. Besos y prometemos generar más espacios de este tipo para poder seguir evacuando más dudas. Aunque no sea en contexto de la Semana de la Epilepsia, me parece que surgieron tópicos muy interesantes y que podemos volver a proponer en un tiempo cortito una nueva charla. Así que estén atentos por ahí seguramente si lo generamos va a estar en Espacio Epilepsia y también en la página de la C. Así que ahí los esperamos, ¿sí? Para más actividades que nos involucren a todos. Bueno, Muchas besos. gracias. Chao. Besos.